La anestesia raquídea es una de las técnicas más empleadas hoy en día en el campo anestesiológico, porque eh, ayuda a que el paciente no sienta dolor, simplifica el trabajo y el cirujano opera tranquilamente, manteniendo la estabilidad hemodinámica, pero como todo procedimiento quirúrgico, toda técnica anestésica tiene sus riesgos y complicaciones. Y conocer estas complicaciones nos ayuda a entender los riesgos reales, identificar los signos de alarma y tomar decisiones informadas. Y tú como paciente también debes saberlo para que más o menos estés enterado de lo que puede pasar, porque también en el consentimiento informado de anestesia nosotros te explicamos qué es lo que puede pasar, riesgos, complicaciones, etc. Así que si te quedas en este video vas a conocer las 13 complicaciones más comunes con la anestesia raquídea o también llamada raquia o neuroaxial. Así que acompáñame en este video. La anestesia raquídea, como viste, como siempre digo en todos los videos, es una inyección, ¿no?, de un anestésico local en el espacio subaracnoideo a nivel de la columna lumbar, L3, L4. Que esto produce pérdida de sensibilidad, bloqueo motor, parcial o total y relajación muscular. El efecto es rápido, profundo, permitiendo realizar cirugía sin dolor y en muchos casos con el paciente despierto. ¿Es segura la anestesia raquídea? Es segura, ya que con una adecuada evaluación preanestésica y monitoreo constante podemos ver y monitorear en tiempo real lo que está pasando en tu cuerpo. La mayoría de pacientes no presentan complicaciones graves y muchas reacciones adversas son leves y transitorias, como vas a ver aquí. La complicación más frecuente, la número 1, es la hipotensión arterial o la presión baja. Esto se da porque se bloquean los nervios simpáticos. Al ver una vasodilatación por el anestésico local, va a predominar el sistema parasimpático, provocando de esta manera una caída de la presión arterial. Por eso es muy importante que cuando te coloquemos la anestesia haya una comunicación entre anestesiólogo y paciente. Pregúntale: doctor, me siento un poco mareada, doctor, tengo náuseas, doctor, no puedo respirar, porque eso nos va a indicar, ¿no?, que el nivel anestésico está subiendo. Por lo tanto, debemos actuar rápidamente. Ya sabes, mareos, náuseas, sensación de debilidad o malestar. Esta complicación es transitoria y se maneja mediante vasopresores y manejo de líquidos en sala de operaciones. Es por eso que con una vigilancia continua y un monitoreo extenuante, ¿no?, vamos a verificar este tipo de patrón para no llegar a complicaciones graves. Lo segundo, náuseas y vómitos. Esto más que todo va relacionado con la parte 1, con la causa número 1, que es la hipotensión arterial. Esta disminución de la presión arterial va a provocar una hipoperfusión cerebral. No va a haber una perfusión adecuada a nivel cerebral y esto va a estimular el centro del vómito. Por lo tanto, va a provocar vómitos o náuseas. También son transitorios. A medida que la presión arterial se estabiliza, estas náuseas y vómitos van a mejorar o van a desaparecer por completo. El manejo se va a basar en corregir la causa subyacente, principalmente estabilizando hemodinámicamente al paciente con líquidos intravenosos como dije, y si necesario medicación específica como vasopresores. Es una complicación leve y fácilmente controlable si hay una vigilancia adecuada. 3. Cefalea postpunción dural. Esta es una de las complicaciones más comunes en anestesia raquídea. Más comunes no, es decir, más conocidas, que se puede dar por utilizar una aguja raquídea o mayormente, en la mayoría de casos, por una punción inadvertida cuando colocamos anestesia epidural. Esto se produce por una fuga de líquido cefalorraquídeo, lo que genera una disminución de la presión intracraneal. Se caracteriza por un dolor de cabeza intenso, ¿no?, en la parte fronto-occipital, que empeora al sentarse o ponerse de pie y mejora al acostarse. Este patrón postural es de una de las características distintivas de este diagnóstico. Aparece 24 a 72 horas después de la intervención o el procedimiento, aunque en algunos casos puede darse antes. Hace mucho tiempo atrás hice un video más a profundidad de la cefalea postpunción raquídea. Si quieres puedes verlo por aquí. Por aquí va a aparecer el link para que lo vayas a ver después de este video. El tratamiento más que todo es conservador. Hidratación, medicamentos vía oral, cafeína, café, y darle tiempo al tiempo a que se solucione, se cierre ese pequeño agujerito en el espacio subaracnoideo, esa meninge, y a la casa. Cuarto, retención urinaria. Esta es una complicación que puede presentarse tras la anestesia raquídea debido a que hay una afectación temporal en los nervios que controlan la vejiga. Este efecto va a provocar dificultad para miccionar o sensación de vaciamiento incompleto. Existen algunos factores de riesgo que aumentan la probabilidad, como por ejemplo cirugías prolongadas, pacientes con mayor edad, uso de opioides intratecales, que pueden interferir con el reflejo miccional. En la mayoría de casos, la retención urinaria es transitoria y se resuelve de forma espontánea a medida que desaparece el efecto de la anestesia. El manejo suele ser conservador,
con vigilancia clínica y medidas simples. Solo en situaciones especiales es necesario el sondaje vesical temporal. Ahora, complicaciones neurológicas se pueden dar, pero son muy raras. Por ejemplo, parestesias o sensación anormal. No, las parestesias, algunos pacientes pueden experimentar parestesias, que se manifiestan como hormigueo, entumecimiento o sensación eléctrica en las piernas. Estas sensaciones se deben a la irritación transitoria de las fibras nerviosas durante o después del procedimiento. Por lo general, son leves y temporales y tienden a desaparecer espontáneamente en el transcurso de horas o en unos pocos días sin dejar secuelas. En la gran mayoría de casos no requiere tratamiento específico y evolucionan considerablemente de la manera correcta, ¿no? Favorablemente. 6. Lesión neurológica. Esa es una complicación realmente muy rara, pero se asocia también a la anestesia neuroaxial y cuando ocurre puede haber déficit motor, alteraciones sensitivas persistentes que se mantienen más allá del periodo habitual de recuperación. En la mayoría de casos, este tipo de complicaciones están relacionadas ya con el paciente o con factores previos al paciente, como por ejemplo enfermedades neurológicas persistentes, alteraciones anatómicas o condiciones médicas específicas. En situaciones excepcionales puede asociarse a eventos poco comunes durante la realización de la técnica anestésica. Gracias a los protocolos de seguridad, hoy en día, a la experiencia del anestesiólogo, a la correcta evaluación preanestésica, el riesgo de lesión neurológica es realmente bajo y la detección precoz y la evaluación especializada permiten un manejo adecuado cuando se presentan síntomas persistentes. Otra de las complicaciones raras es infección en el sitio de punción. Hoy en día este tipo de infecciones es muy raro porque se utilizan medidas muy extremistas, ¿no? De asepsia, antisepsia, antes de colocarte la anestesia raquídea. Se limpia bien la zona, se colocan campos, se colocan guantes estériles. Se sigue un protocolo de limpieza que es muy poco probable que te dé este tipo de complicación. A menos que no utilices gorro, máscara o guantes, o que tosas ahí en la espalda del paciente después de haberte limpiado. Esta complicación hoy en día es extremadamente rara. La detención temprana es fundamental para evitar complicaciones mayores. Por eso, si es que por algún motivo se puede dar, la detección temprana va a permitir un pronóstico favorable. Meningitis o absceso epidural también es una complicación muy rara hoy en día, porque están asociadas a faltas de asepsia y antisepsia, ¿no? O infecciones previas. Su aparición suele relacionarse con fallas graves en las medidas de asepsia o con la presencia de infecciones previas no detectadas en el paciente. Cuando ocurren pueden manifestarse síntomas como por ejemplo fiebre, dolor intenso en la espalda, rigidez de cuello, rigidez de nuca, lo que se llama, deterioro neurológico o malestar general progresivo. Debido a su gravedad potencial requieren diagnóstico y tratamiento de inmediato. Pero como vuelvo y repito, gracias a los protocolos actuales de seguridad, de bioseguridad, al uso del material estéril a una adecuada evaluación preanestésica, el riesgo de estas complicaciones es demasiado bajo. Ahora, con respecto a las complicaciones cardiológicas o cardiovasculares, muy poco frecuentes también que se pueden dar es la bradicardia. Tengo un video también sobre bradicardia y anestesia raquídea que lo puedes ver por aquí después de ver este video también. Esto se da por un bloqueo simpático elevado que reduce el tono cardíaco y por la activación de estímulos vagales. Cuando se presenta también hay síntomas, mareos, náuseas, sudoración o compromiso hemodinámico. Requiere tratamiento inmediato, pero es poco común. Otras complicaciones puede ser el dolor lumbar, ¿no? Dolor leve. El dolor lumbar también es una molestia relativa, frecuente tras procedimientos como anestesia epidural o raquídea. Generalmente se van a manifestar con dolor leve o sensación de incomodidad en la zona de punción, relacionado con la introducción de la aguja o por la postura mantenida durante el procedimiento. En la mayoría de casos, el dolor es temporal, aparecen horas o días posteriores y desaparece de forma espontánea, con reposo, analgésicos simples y medidas locales como calor suave, así que es importante destacar que no suele dejar secuelas ni provocar daño permanente en la columna y no está asociado a problemas neurológicos. Prurito también es muy importante tenerlo en cuenta como una complicación generalmente cuando se utilizan opioides intrathecales, como esto lo que va a hacer, va a provocar picazón. Prurito a nivel nasal, más que todo nasal, pero también se puede ir a la cara, ¿no? O también al cuello. Cabe destacar que no es una reacción alérgica, solamente es un efecto secundario al opioide que se le está colocando, que tienen efecto farmacológico
en el sistema nervioso central. Esto es transitorio, es leve y se resuelve de forma o de manera espontánea. Otra complicación es las náuseas tardías o los escalofríos. Estos pueden presentarse durante el periodo de recuperación posterior a la anestesia. Suelen ser leves y transitorias y están relacionadas más que todo con los efectos residuales del anestésico, cambios de la presión arterial o alteraciones en la regulación de la temperatura corporal. En la mayoría de casos no presentan una complicación grave y mejoran con medidas simples como por ejemplo hidratación adecuada, control térmico con mantas térmicas o tratamiento sintomático si necesario. Y por último, paro cardíaco. ¿Se puede dar? Sí se puede dar, pero hay ciertos mecanismos o ciertas enfermedades que lo pueden exacerbar. Pueden exacerbar la enfermedad. El paro cardíaco durante una anestesia neuroaxial es un evento excepcional y de muy baja incidencia, pero cuando ocurre suele estar asociado a bloqueo simpático muy alto o a la presencia de factores de riesgo del paciente no identificados previamente. Por eso es importante la evaluación preanestésica. Por ejemplo, si el paciente tiene factores cardiovasculares, por ejemplo, estenosis aórtica severa, miocardiopatías, como por ejemplo la hipertrófica, cardiopatías congénitas no diagnosticadas, estas patologías toleran mal la caída brusca de retorno venoso y de la presión arterial. Por ejemplo, si hay bradicardia basal marcada, bloqueos aurículo-ventriculares, el bloqueo simpático puede agravar a una bradicardia previa. Si el paciente está deshidratado, si tiene hemorragias, ayuno prolongado, sin reposición adecuada, esto lo que hace, ya hablando médicamente, es disminuir el retorno venoso y favorecer colapsos del sistema del nervio vago, o sea, colapsos vagales. Usar ciertos medicamentos, beta bloqueadores, calcioantagonistas, antiarrítmicos, porque estos pueden limitar la respuesta compensatoria del corazón. Pacientes con alto tono vagal, por ejemplo, pacientes atléticos, pacientes ansiosos, con dolor intenso o náuseas intensas, predisponen a reflejos vagales exagerados, ¿no? Como por ejemplo el reflejo de Bessel-Harish. Pacientes que tienen enfermedad coronaria, isquemia miocárdica, insuficiencia cardíaca, hipotensión, pueden comprometer la perfusión coronaria. Y pacientes adultos mayores, obvio, ¿no? Claro, porque tienen menor reserva cardiovascular y una respuesta compensatoria mucho más lenta. El problema no suele ser la anestesia en sí, sino la combinación de diversos factores. Por ejemplo, el anestésico subió mucho, bloqueo muy alto, paciente con poca reserva cardiovascular y una respuesta tardía o insuficiente. Por eso, como siempre digo, la evaluación preanestésica, el monitoreo continuo y el tratamiento precoz de la hipotensión y la bradicardia son bases en la seguridad de la anestesia neuroaxial. Aparte de los factores de riesgo, como viste la edad avanzada, también está el embarazo, pacientes deshidratados, como dije, enfermedades cardiovasculares, técnicas prolongadas y falta de evaluación preanestésica. Así como viste, como conclusión, la anestesia raquídea es una técnica muy empleada, muy eficaz, tanto para el médico como para el paciente, con una tasa baja de complicaciones graves. Como viste, la mayoría de efectos adversos o con las complicaciones son leves, son transitorias y son tratables. Solo en ciertos casos, en ciertos pacientes, podemos optar por disminuir la dosis o cambiar de plan anestésico. Así que como viste, estar informado reduce el miedo. Y la evaluación preanestésica, la evaluación médica, reduce riesgos. Cuando se realiza bajo protocolos correctos y por profesionales capacitados, la anestesia raquídea ofrece grandes beneficios por un perfil de seguridad muy favorable. Bien, hasta aquí este video, espero que te haya gustado. Si es así, dale un me gusta y suscríbete a este canal para ver más videos como estos. Cualquier duda, sugerencia, déjalo en la caja de comentarios. Y si te vas a operar, quieres saber un poco más de la anestesia, te dejo por aquí mi libro Anestesiados, que tiene mucha información sobre anestesia, ya sea raquídea, ya sea general, ya sea evaluación preanestésica y muchas otras cosas más que pueden ser de gran utilidad para ti. Más información en la descripción de este video o en el primer comentario. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.